Bienvenidos a Candela con Enrique Encinosa. Este podcast verdaderamente tiene variedad y tiene invitados variables. Y uno de los invitados que ha venido ya un par de veces ha sido Roland Béjar. Y hoy tenemos otro Roland Béjar, hay más de uno. Son dos, el hijo. Roland Béjar Jr., que él sirvió en las fuerzas militares de Israel, Fuerzas de Defensa de Israel se llama. Sí. Y trabajó en contraterrorismo. Y hoy vamos a hablar de Israel, de Siria y de todo el Medio Oriente. Y de cualquier cosa más que se nos ocurra. Así que bienvenido al programa. Un placer. Así que A mí me encanta porque tú dijiste algo muy importante y es algo que yo espero que a través del programa hablemos un poquitico, como esta guerra que está, este cambio que ha venido en Siria puede impactar otras partes del mundo. Bueno, ha sido una guerra. Sí, bueno, ha sido una guerra, sí, ha sido una guerra, pero como puede impactar otras partes del mundo y tienes campo abierto para... Primero que nada, déjame hacerte una pregunta. ¿Quiénes son los que han tomado el poder? Yo he estado mirando televisión y uno de los mapas de la agencia de prensa francesa, que está bastante claro, demuestra que el grupo que tomó control ahora va desde casi el norte-norte hasta Damasco en el sur, por la costa. Entonces, en el norte hay 3 territorios. 2 están bajo control de grupos pro-turcos y uno bajo control de los kurdos. Y hacia el lado de gran parte del mapa está en blanco, que me imagino que sea desierto y zona árida. Pero en una punta ahí pegado a la frontera, no con Israel, sino no me acuerdo si era, con quién era, dice otros grupos. Así que Otro grupo, ya tú sabes. Pero ¿cuál es el grupo principal? El grupo principal se llama HTS y son una fuerza que yo creo que viene de una cooperación con los turcos, cooperación con Al-Qaeda y con ISIS. Ellos eran parte de Al-Qaeda. Eran parte de Al-Qaeda y Al-Qaeda e ISIS son 2 lados de la misma moneda. Primos hermanos. Sí. Por lo menos al-Baghdadi era... Sí. Sí, y la estrategia que usan, el manual de trabajo que usan es el mismo. Manual de operación. El manual de operación es el mismo, que es primero crear conflictos, después crear caos de esos conflictos y después hacerse los héroes. Tratando de resolver el caos y resolverlo todo. El caos Tiene un sentido. Pero a donde yo iba, y puedes que estés de acuerdo, puedes que no, esto es algo que tú y yo hablamos un poquitico en el teléfono, yo creo que maybe tú tienes otra opinión y eso es lo bueno que tiene este programa, que uno está aquí para aprender y tú viviste ahí. No hay cosa más linda que estar en un lugar un tiempo para empezar a conocerlo y entiendo que el tiempo cambia y él lleva ya años afuera. Que sea un campo de concentración o una prisión. Bueno, pero igual, cualquier cosa, adentro de una prisión, mi hermano, tú vas a conocerla cuando llevas tiempo. La educación es la educación. La pregunta que yo tengo es, y tiene que ver con Rusia, que ya está involucrada en una guerra en Ucrania que obviamente les ha costado caro. Le ha costado hombres. Alrededor de 700.000 muertos. Y Rusia siempre apoyó al gobierno de Assad.
Es más, lo que se escucha, lo que yo leí fue que Assad hasta último momento le estaba diciendo a los líderes de las tropas, no se preocupen que los rusos van a venir a ayudarnos, algo que no pasó. Muchos de esos líderes quedaron desamparados completamente y en manos de sus enemigos simplemente porque le hicieron caso a Assad pensando que efectivamente iban a tener apoyo ruso. Tipito Playa Girón con los americanos. O sea, el asunto, en todos los años que llevo en la radio, muchos programas que hice con el padre de Roland Beja Jr., la situación, e incluso en programas que hice con el coronel Matías Faría, la situación en Siria era tan fea que había gente que decía, sí, lo que hay es que deshacerse de Assad. Pero es que el asunto es que todo lo que podía venir después de Assad podía ser mucho peor que Assad. Es lo mismo que decían de Saddam Hussein, el balance de poder. ¿Por qué se quedó Saddam Hussein en el poder después de la primera guerra del Golfo? Para no desestablecer el balance de poder en la región. Eso fue el temor grande que se presentaba para prevenir invasión a Irak. Bueno, lo bueno que tenía es que Hussein y Irán se odiaban. Habían estado en una guerra larga, yo no creo que había ningún amor entre esos regímenes. Porque tú eres un occidental. En el cercano oriente, lo que uno ve no es lo que es. Lo que uno ve es lo que uno quiere creer que es. No, y hay reglas que son diferentes. Mira, en Afganistán, por ejemplo, yo no sé Siria, pero en Afganistán, cuando empezó la guerra en Afganistán, las boinas verdes que entraron para hacer contacto con los mujahedín, lo que decían es que bajo la cultura afgana, si tú eres un warlord, o sea, un cacique, ¿no? Tú tienes 500 hombres bajo tu mando, si vienen de una nación y te ofrecen dinero y armas, acéptalo. Ahora, después viene otro y te ofrece más, acéptalo también, y no es mirado como éticamente inmoral que tú cambies de bando en Afganistán. Porque es lo que te conviene. Lo que te conviene a ti y le conviene a tu. Bueno, Donald Trump no le tenía ningún amor al gobierno afgano. No te estoy hablando del Talibán, el que cogió ahora, no estoy hablando de la percepción. Sí. Lo que él estaba diciendo, lo que estaba diciendo Roland. La percepción que nosotros tenemos a veces, estamos guiándonos por el mundo occidental, y no es así. Por el Nuevo Testamento. Estamos guiándonos por el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, y eso es la moralidad, esa es la guía moral. Entonces, ahí tienen otra guía moral y... Bueno, entiendo que las tribus esas tienen, y hay mucha mezcla, ¿no? No, si no hay policía, ¿ok? Si no hay cárcel, ¿cómo se manejan las cosas? Como patada por el trasero. Es como llevaba. De agua. Hussein llevaba las cosas muy fácil. Él sabía quién eran los líderes de cada grupo y los dejaba vivir, los dejaba esto, pero los hacía responsables a ellos por controlar a su gente. Y si se equivocaba, la gente de ellos que pagaba las consecuencias era ese líder. Pero Hussein era un líder secular. Él no era un líder religioso, era antirreligioso, la verdad, y más parecido a un Fidel Castro en contra de una iglesia. Era más autoritario que musulmán. Muchísimo más. Y lo que pasa en Siria es parecido, pero es una nueva forma de una cosa vieja, porque si de repente no son tribus los que se están atacando, sino
son identidades religiosas nuevas como Al-Qaeda, ISIS. Los kurdos. Los kurdos Los siempre, kurdos, los kurdos mismos, pobrecitos, están tan divididos entre ellos que por el aislamiento que han sufrido en sus países. En Israel hay una frontera con Siria, en las alturas de Golán. Y dentro de las alturas de Golán viven un grupo de gente que se llama los drusos, que son un secto no islámico. Drusos. Drusos. Druids. No, D-R-U-Z-E. Hay muchos drusos en Venezuela que se fueron a vivir a Venezuela, yo los he conocido, y a otras partes de Latinoamérica. Casi donde hayan sirios, ahí hay drusos también, porque los drusos siempre han sido parte de Siria, o algunos viviendo en el Líbano, algunos viviendo en el norte de Jordania, y algunos viviendo en Irak y algunos viviendo en Irán, porque eso antes era su país, que era donde vivían todos los kurdos. No era como un estado, porque no existía en el tiempo de los estados, era parte del Imperio Otomano, cuando los turcos lo conquistaron. Y ellos tienen otra religión que no es el Islam, pero tienen el respeto de los musulmanes, porque no se meten con ellos, no le tienen a su jeva, porque ellos solamente se casan entre ellos, y tienen un orgullo de protegerse a sí mismos y de ser leales a cualquier soberano. Tú sabes que cuando mi hijo estuvo en Irak, Interesante, yo no conocía ese grupo. cuando mi hijo estuvo en Irak, él se pasó 11 meses dando vueltas por todo Irak, de chofer y artillero de un hombre blindado con los convoys. Y él me contaba que el único lugar donde ellos llegaban y podían caminar, soldados americanos, podían caminar por las calles y las cafeterías sin gran temor, era en la zona kurda. Dice, los kurdos adoraban a los americanos. Dice, claro, dice, tú ibas con tu ametralladora y la bala en el directo por si acaso. Y dice, pero tú caminabas por la calle y la gente te saludaba y entrabas a una cafetería y te servían rápido. Dice, los kurdos adoraban a los americanos. Con razón, ¿Ya? con razón, porque lo que Saddam Hussein le hizo a los kurdos fue genocidio. Con gas mataron a miles de kurdos. Y cuando los Estados Unidos entró a Irak, la estrategia era corazones y cerebros. Vamos a conquistar los corazones y los cerebros. Win the hearts and minds. Ajá. Vamos a decir que los corazones y los cerebros en Irak, los corazones eran los kurdos y los cerebros eran el resto. Y era convencer al resto a aceptar a los kurdos con su corazón y con su mente. Y eso fue el gran logro de los Estados Unidos en Irak, que fue algo que no se pudo lograr en Serbia, en Bosnia. Es algo que no se pudo lograr en otros conflictos, que no se intentó. Y como cuando salimos de Irak, en ese momento se sentía un poco como si habíamos fallado. No lo pudimos ver en el contexto de los grandes logros que habíamos hecho ahí, hasta que salimos de Afganistán y nos dimos cuenta, así se hace mal y así se hace bien. Y lo hicimos bien en Irak. Hasta hoy hay tropas en Irak, americanas. Hasta hoy hay tropas americanas en Siria, 900 en el norte, al lado de... Y tú mencionaste algo, es que los kurdos le han dado por muchos lugares.
porque Assad también usó bombas químicas con ellos. Sí. Es más, uno de los primeros ataques, el primer ataque que hace Donald Trump en el 2000, después que coge Y el poder. Turquía viene fajándose con los kurdos desde que yo era niño. Sí. Turquía es diferente, es otro concepto, vamos a decir. Otra dinámica. Es otra dinámica, porque los kurdos en Turquía que hacen atentados, que no son la mayor parte de los kurdos que viven en Turquía, porque en Turquía hay muchos kurdos y viven pasiblemente en Turquía sin ningún problema. Pero el grupito de terroristas kurdos son comunistas y es parte del, tú sabes, lo que son los comunistas mundialmente. Están alineados y están coordinados unos a los otros y ellos deciden cuándo van a usar las tácticas más belicosas y menos belicosas. Entonces, si tú tienes una cosa como una organización internacional no violenta según ellos, pero en realidad dándole instrucciones a unos kurdos a hacer un ataque terrorista muy malo en el momento, en el peor momento, entonces prendes a Turquía a entrarse así. Una de las cosas que también he escuchado ha sido que las bases que tenían los rusos de aviones han sido evacuadas en su mayoría Sí. y que han sido ahora tomadas por Turquía, muchas de ellas. Sí. Sí. Yo no sé si han salido todos los rusos de Siria. Pero a la vez, Israel destruyó las armas químicas de Siria y destruyó la fuerza aérea como para No, decirle, no, para mí que como yo... para decirle, no te entusiasmes, no sigas hacia el sur. Bueno, el mensaje que dieron a esta gente nueva que cogieron es que ellos no tienen interés de ningún tipo de problema con Israel y que ellos ya no tienen la mentalidad que tenían hace años atrás. Claro, a decirlo y hacerlo son dos cosas muy Acuérdate diferentes. que el Corán especifica que tú puedes mentirle a un infiel Sin problema ninguno. sin problema ninguno y traicionarlo después y eso es válido. Sí. ¿Ok? Imagínate. Sí, sí. Entonces, realmente tenemos que ver que las acciones se lleven, tú sabes, se traslade a las palabras que están diciendo. Dime si estoy equivocado, Roland. Pero yo creo que posiblemente la dialéctica que tienen ahora de moderada es porque acaban de tomar el poder. No tienen fuerza aérea, no tienen armas químicas y no tienen tampoco el control del país entero. O sea, tienen control de un tercio del país. No en pueden la pelear, costa. no pueden tener dos guerras a la misma vez en este momento. No, ellos saben que Israel les puede pasar por arriba como una aplanadora. Israel no tiene ningún interés en pasarle por arriba. No, pero tienen Tiene la el poder. potencia. Tiene la potencia. Pero mira. Tú me dijiste antes de ir al aire Sí. que en tu tiempo con las fuerzas de defensa de Israel, mucho de tu entrenamiento era básicamente sobre la posible confrontación con el ejército sirio. Sí, eso fue en los años 90. No había Al-Qaeda en ese momento en Siria. No, esto fue antes de la guerra civil siria. Y en esa época el ejército sirio tenía una doctrina de comandantes con francotiradores, con bandas de francotiradores y con comandantes decidiendo las metas de los francotiradores. Y No había batallones de infantería ni... no se formaban como batallones de infantería, se formaban como escuadrones de muerte. No eran batallones de infantería los sirios en esa época.
y todo el equipo que tenían era ruso. Y eso era la gran amenaza a Israel. Era en ese momento. Yeah. Y cuando me pongo a pensar, había paz. Aunque habían atentados y eso, comparado con el último año y pico, más que nada, eso era paz, no era guerra. Aunque parecía que no era paz por los atentados y por la frustración de negociar con un adversario que no te aceptaba tu existencia, pero por lo menos en ese momento era entre ellos y nosotros. Ahora es entre ellos con el mundo y nosotros Israel en contra de ellos. O así se siente como israelí muchas veces, aunque no es verdad, porque los amigos son amigos para siempre y se han comportado y comprobado como amigos en el último año y pico. Y eso ha sido lo mejor de esta guerra, es ver cuáles eran los amigos y cuáles eran los que se hacían Pasar. No, Lo que se hacían pasar lo por que se amigos. hacían pasar. Lo que se hacían pasar. Rusia nos permitió a los israelíes atacar a los iraníes y a Hezbollah dentro de Siria. Israel, con ese acuerdo con los rusos, no atacaba al ejército sirio y coordinaba los vuelos con los rusos para que los rusos no ataquen a los israelíes. Y eso es porque para Rusia, Siria es súper importante. Por eso yo no estoy convencido que los rusos han salido completamente de Siria, porque Siria no solamente es una base aérea para ellos, sino también una base naval, sino también una base de comercio, de transporte, de echar petróleo, de todo, ¿sabes? Y es su único lugar en el Mediterráneo para Rusia. Sí, es una boca mediterránea. No, definitivamente. Es su casita en el Y Mediterráneo. eso es una de las razones que a mí me llamó la atención, porque uno de los reportes que leímos fue que el último barco ruso se había ido del... Sí. Para ellos es horrible, pero para el mundo puede ser que sea una oportunidad para devolverle a Rusia algo que quizás se lo merecen a cambio por terminar la guerra con Ucrania y no solamente eso, crear un nuevo acuerdo para no tener tanta necesidad de armamento para defenderse de Rusia. Pero Rusia, el problema que Rusia tuvo es perdiendo 700.000 en Ucrania. Yo no sé si tanto, Sí, sí. yo no sé. Sí, sí. Y también de eso, muchos son mercenarios. Ah, bueno, no, y ahora vienen los coreanos que van a morir como... No, pero Antes de eso los puede coreanos, morir. Eso antes no. de los coreanos, eso estaba, han habido Egipto, Sí, Bangladesh. pero los 700.000 Pero tenían el uniforme ruso. es que no creo en los 700,000 eso, todavía no. The smoke hasn't cleared, como dicen. No, sí, no sabemos No exactamente. no sabemos exactamente. Y, ¿no? los ucranianos han perdido también cientos de miles. Han perdido mucha gente. Yo no sé si llega a los cientos de miles este Sí. conflicto. Yo no lo sé. No hay organización internacional que pueda dar datos específicos así, de ese nivel. Acuérdate que cuando tú ves edificios derrumbados, tú no sabes cuánta gente hay ahí. No, yo sé. Fíjate, Tienes que yo sé. asumir cosas. Igual que en las batallas se disparan 100.000 tiros Ajá, y hay 25 o 30 muertos y heridos. puede ser. ¿No Sí, es? puede suceder. Yo eso lo entiendo.
Pero either way, ha sido un desgaste para Ha ambos. sido un desgaste, sí. ¿Ok? Y ahora con Trump, ¿ok? Fíjate, yo no creo que Trump está en contra de ayudar a Ucrania. No, eso es una de las Yo críticas creo que yo oigo mucho y yo no creo que eso es verdad. Trump lo que está en contra es mantener a todo el gobierno de Ucrania. ¿Ok? Yo creo que si Ucrania necesita tanques, los tiene. Ametralladoras tiene. 4 o 5 millones de balas diarias, las tiene. Lo que yo no creo que Trump está dispuesto es a dar tantos millones que el tipo que está a cargo del Departamento de Vehículos Motores en Kiev está recibiendo el salario porque los americanos están dando dinero. ¿Ok? Y que juez en tal y tal provincia por que juzga tickets de tráfico está recibiendo un salario con dinero del gobierno americano. Yo estoy en contra de mantener un gobierno entero. Sí. ¿Ok? Y yo creo que eso es lo que está mirando Trump. Además el hecho Él no quiere una guerra extendida. Además, el hecho de que Mr. Biden y familia posiblemente se embolsillaron un buen trozo de ese dinero. Bueno, imagínate el dinero que se está haciendo aquí vendiendo armas allá. I mean, eso... Mira, cuando empezó toda la guerra entre Israel y Hamas, vamos a decir entre Israel y los palestinos, porque ya decir entre Israel y Hamas parece un poco tarde. Entre Israel y los malos. Israel y Palestina, vamos a decir, cuando empezó la guerra en el 7 de octubre. ¿Ok? Yo me di cuenta de toda la industria esta de vender armas y vender equipos y productos para la guerra ya existía, porque yo estaba tratando de buscar cómo mandar un surplus a Israel para ayudar a los soldados, que les faltaba esto, les faltaba lo otro. Cuando yo oí eso, yo dije, ¿por qué está pasando esto? Y después me enteré que no, había un armario lleno de cosas americanas y estaban cerradas las puertas, que era parte del acuerdo entre los Estados Unidos e Israel, era mantener un armario muy efectivo en Israel para si los Estados Unidos... Armamentos, una base grande, lleno de armamentos para los Estados Unidos, si están en el cercano oriente, tener acceso en cualquier momento, o si alguien ataca a Israel, que Israel tenga el acceso. Por eso es que está eso ahí, y hay mucho, y es sustantivo. Y hay entrenamiento de soldados americanos en Israel, de todo. La coordinación entre Israel y los Estados Unidos militarmente nunca ha sido vista muy bien públicamente, porque lo menos que se habla, lo más que se logra en ese es que caso. el antisemitismo que hay mundialmente es increíble, y tú lo ves en las Naciones Unidas. Irónicamente, mira, si tú le dices a un antisemita que Israel ha ayudado a los Estados Unidos a prevenir 1000 casos de terrorismo, de los cuales, vamos a decir, por dar un número, 300 eran actos de terrorismo que hubieran matado a más de 5,000 personas. Eso es como la película esa, The Kingsman. Yo no sé si lo has visto, que es que el muchacho entra a un cuarto y ve y en todas las paredes hay posters o hay periódicos, las primeras plazas de periódicos diciendo que se murieron tanta gente, y el muchacho mira y dice, pero nada de esto pasó. Y le dice, sí, eso es porque nosotros intervenimos y no dejamos que pasara. Entonces Israel es como Kingsman para los Estados Unidos, y nadie se lo imaginó hasta este año, cuando se abrió mucha información, porque necesitaban encontrar a los hostages
Entonces, A los rehenes. a los rehenes. Entonces, cosas de inteligencia que Israel había tapado por mucho tiempo, le tuvieron que darle ese acceso a la prensa, a los Estados Unidos, se perdió oportunidades. Por Las eso, cosas que ha hecho Israel en esta guerra, a nosotros aquí, que estamos viéndolo y lo hemos mencionado en otros podcasts y está interesante, el problema de los Vipers, de que todos esos Vipers Ah, eso fue brillante. caballero, el problema de los teléfonos. no está comprobado que fue el gobierno de Israel que lo hizo hasta ahora. Bueno, Todavía yo no sé, todavía no se puede comprobar nada. Hay un paperback que ahora yo no me acuerdo cómo se llamaba, que era la historia de Mossad ajá, después de la masacre de las Olimpiadas. sí, Que ellos decidieron, vamos a empezar a matar a toda la jefatura de Septiembre Negro, que era el grupo ese también no fue la película que hizo Steven Bauer en Sword of Sí. Gideon, Sort of Gideon, sí, yeah. que eso- basaba en eso. Esa es- es la déjame decirte. eso es tremenda película. Eso es tremenda película. Yo soy amigo de Steven, además mi hijo trabajó con Steven en películas y esa es la película favorita de él. Bueno, es que fue, yo te diría que fue su mejor actuación. De verdad lo Sin fue. duda. No, él estuvo bien en Thief of Hearts, estuvo... Pero sí, yo no creo Se que... estableció en Scarface. Thief of Hearts era un chamaco bonitillo que acababa y eso es lo que era. La película yo no le vi ese... yo creo que como actor él tuvo que encontrar una serie de emociones para la película Sword of Gideon. Él se convirtió a un israelí en esa película. Cuando yo veo esa película, yo no veo un muchacho cubano, yo veo un muchacho israelí. Tanto que cualquiera que se parezca a Steven Bauer hoy en día puede irse a Israel. Y sin insultarlo, quiero decirle que when he played, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llamaba el de Tony Montana? Porque él no era ¿cómo que se llamaba él? El socio de Tony Montana. Oye, he was playing un cubano, ¿ok? No es tan difícil para un cubiche. Sí. Ese no fue. Al Pacino ya fue otra Te cosa. voy a hacer una historia rápida, una anécdota rápida de Andy García. ¿Ok? La hermana de Andy, Tessie, fue a la escuela conmigo en Cuba. Yo recuerdo visitar la casa de ella en Bejucal y ahí estaba Andy gateando por el piso cuando era un baby. Y Andy fue a kindergarten en la misma escuela que Tessie y yo estábamos. Y yo todavía, después de tantos años, todavía veo a Tessie. Pero la cuestión es que Andy y Steven Bauer estaban juntos en el team de remos del Big Five, Ok. el club de Miami aquí. Y Steven, que en realidad se llama Esteban Echevarría, y la gente y la familia le decía Rocky, porque decían que era como Rocky, fuerte como Rocky Marciano. Esteban Echevarría se fastidió, no me acuerdo qué fue, tuvo una lesión jugando fútbol y tuvo entonces que estar limitado en sus movimientos y empezó a interesarse por el teatro. ¿Mm? Mientras tanto, cuando Andy se gradúa de college, ¿no? Ya Steven había hecho Scarface, porque Steven fue rapidísimo. Scarface fue antes de que pase a USA. No. Él Después. hizo que pasa a USA Ajá. y entonces se establece como Scarface, ¿no? And they cast him. Y se volvió una estrella. Sí, no, enseguida subió como la espuma. Y Andy García, en una entrevista que yo le hice en la radio, le dije, bueno, ven acá, ¿y cómo tú empezaste en esto? Y dice, no, le pregunté a Steven, lo llamé y le dije, ven acá, hay mucho trabajo. Y dice, Steven le dijo, hay cantidad de trabajo, ven para acá. Dice, el trabajo era para Steven. Dice, el trabajo para mí era envolver cheeseburger en un McDonald's. ¿Tú sabes?
Y Andy venía de familia cómoda, ¿ok? Aquí los padres se hicieron de mucho dinero. Y Andy estuvo allá fajado hasta que empezó a abrirse camino. Él hizo 2 o 3 películas chiquitas. Él hizo 2 o 3 películas chiquitas. con Edward Olmos hizo. Pero tú sabes lo que lo hace estrella a él es The Untouchables. Sí, sin duda. ¿Por qué él entra en The Untouchables? Yo he oído la historia, hazla. Yo Cuando leí. van a hacer la película, estaba Kevin Costner y Sean estaba Connery. Steven Bauer. Steven Bauer iba a hacer el papel que hacía Andy García. Right. Y el director le dijo, oye, tú sabes, yo no te puedo usar a ti. Tú le llevas 3 o 4 pulgadas a Kevin Costner. Sí, Andy es un muchacho alto. No, espérate. Tú le llevas 3 o 4, le dijo a Steven, ¿no? Tú le llevas 3 o 4 pulgadas, yo no puedo poner un sidekick que sea mucho más alto que la estrella. Y entonces Steven le dijo, ¿qué tú estás buscando? ¿Alguien más o menos el tamaño de Kevin Costner? Le dijo, sí. Y dice, yo lo tengo. Yo te traigo uno. Y le trajo a Andy García. Y ahí se hizo Andy García. No se hizo. Esa fue el breakthrough movie de él. Después de eso, ya en la historia, lo que ha hecho. Regresando a Siria. O sea, no sabemos casi nada de lo que puede pasar. Si se van a estar tranquilos por un tiempo. Pero tú hiciste un punto, porque de verdad que a mí Pero déjalo. Perdóname, porque es que yo quiero toque este punto, porque es un punto tan interesante. Él dice que los rusos, para ellos es muy importante el puerto ese. Sí. Y yo de verdad pienso que los rusos están buscando alguna forma, por lo menos Putin tiene que estar buscando alguna forma de poder salir de Ucrania sin perder cara. Mira. Como dicen los americanos, losing face, perder honor. Mira lo que pasó. Assad sale de Siria y se va a Moscú como recibiendo asilio. Asilo político, ¿sí? No asilio político, asilio. Asilo político le dan a los presos políticos. Bueno. Bueno, asilio, ok. Asilio, le dieron asilio. Tú puedes venir acá, nadie te va a tocar. Él tiene 18 propiedades supuestamente en Rusia. Él se pasa la vida en Rusia. Debe tener billete No, el billete lo puede tener en Rusia, el billete lo puede tener en las Islas Caimán, el billete lo puede tener en Suiza. Lo puede tener mundialmente por todos lados. Hoy en día no es. O sea, tienes razón. Lo puede tener mundialmente. Y seguro que siempre tuvo más billetes fuera de Siria dando vueltas por el mundo que en su propio país. Donde no tiene dinero es en Siria. Donde no tiene dinero es en Siria, ya. Pero desde el punto de vista de Rusia, Siria es muy importante como puerto en el Mediterráneo o se van a tener que abrir otra cosa en otro país, no sé, en Libia, donde puedan, o van a tener que negociar una manera de regresar a Siria. Que es lo que yo pienso que deberían hacer. Yo pienso que Rusia es responsable por estos conflictos más que cualquier otro país, y que Rusia le debe a países como Siria, a países como a Sudán, le debe algo, no ayuda militar, pero le debe algún tipo de plan para ayudarlos y para que ellos no pierdan, para que los rusos mismos no pierdan todo su influencia mundial, porque quién sabe si Rusia pasado mañana, Putin se tiene que montar en un vuelo a ir a otro lugar, a irse a Cuba. Yo no sé dónde iría, dónde estaría. Yo no sé, yo no creo que Putin tiene salida. Sí, yo sé lo que tú, pero yo no sé si que tenga salida. Los rusos tienen la historia de que cuando puede tener salida, él puede salir de ahí. Si tú coges a Assad y coges a Putin y los pones a los dos en el lago de Ginebra, uno al lado de los otros, y le dicen, mira, ya ustedes son irrelevantes, puede haber otro. Ustedes, mira, no hemos hablado de eso, ustedes vieron al general que acaban de matar ruso en Rusia. Sí.
Y déjame decirte, el hombre supuestamente era el hombre que estaba a cargo de todos los programas nucleares militares de Rusia y armas químicas también. Y dicen que era sumamente peligroso, que era un hombre que había causado mucho daño, que por eso fue que lo eliminaron. Los ucranianos dicen que fueron ellos, los rusos dicen que fue un acto de terrorismo. Déjame decirte, cuando yo estudiaba el ejército sirio y estábamos hablando de las armas rusas, lo que más daba miedo no era lo nuclear ni lo químico, porque lo nuclear ya todo el mundo sabe lo que hace lo nuclear. Lo químico te dejan unas quemadas horribles. No, eso dicen y te queman por dentro, te ahogas. Te ahogas, te quemas por dentro. Pero no hay nada que da más miedo que las armas biológicas. No hay peligro más allá que eso. Y los rusos lo comprobaron usándolos, no en su gente, sino en su ganado. ¿Por qué? Porque crearon los soviéticos un sistema de competencia entre los oblasts, que quién producía más ganado, quién producía más comida para la Unión Soviética. Y a la misma vez tenían almacenes de armas biológicas por todos lados. Entonces, cuando las provincias descubrieron las armas biológicas y la competencia, empezaron a atacarse uno al otro para poder recibir el beneficio. Los premios. El beneficio de Moscú. Y se empezaron a atacar unos al otro. Y de ahí es donde vienen los primeros COVIDs, de esas armas. Y cómo se desarrollaron en su uso y después cómo se desarrollaron en su análisis y su desarrollo en China y en otros lugares. Y no hay nada para contravenir las armas biológicas. No hay algo que tú puedas decir, bueno, ya cuando... No, dentro de una semana se te mueren toda la gente, se te mueren todos los caballos y las vacas. Y así de simple. Entonces, lo que hace Israel y lo que hace los Estados Unidos es que buscamos estos almacenes a destruirlos. No. Y los apagamos. Yo creo que la oportunidad que Israel está tomando en este momento fue como un regalito que les dieron. ¿Okay? Ahora que hay caos, que no hay un gobierno que tú puedas decir, bueno, si nos metemos aquí, nos estamos metiendo contra este gobierno, vamos a quitarnos de arriba, porque ellos sabían exactamente dónde está todo. Esta gente de verdad, que Israel está muy bien organizada. Y yo creo que fue una movida excelente. Riquito, no nos está quedando mucho tiempo. ¿Cuánto nos queda? 4. Ok, ya tú sabes. Bueno, quiero recordarle a la audiencia que si se quieren anunciar en este programa, pueden contactar a Mr. Manny García, que es jefe de producción, co-anchor mío, vicepresidente. Estamos empezando. Yo creo que este programa tiene mucho futuro. Yo creo que Junior, el padre, va a estar orgulloso. De verdad que sí. Todo lo que estoy diciendo me lo memoricé antes de salir de la casa. Exactamente lo que me dijo mi papá que diga. ¡Guataca! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. Eso es para quedar bien con el viejo. Con el viejo. Pero yo creo que sí, yo creo que la variedad que va a tener este programa va a ser importante. Y poco a poco yo sé que la audiencia va a ir levantando. Hay muchas personas que todavía no conocen, díganselos a sus amistades. Eso es muy importante. Y hagan share en Facebook, en la página Candela con Enrique Encinosa, o en YouTube. Y esto es un buen programita. Como dicen los cubanos, YouTube. Yo lo voy a poner en todas mis redes sociales. Ya tú ves. Ahora cuando terminamos. Bueno, vamos a tener que esperar que Juanito, nuestro, ¿cómo se llama? Director Director lo ponga ya otra vez en eso. Sale la semana que viene. Bueno,
Mentira, para ustedes salió hoy. Es para los que lo están viendo. Bueno, lo están mirando, Salió ya. hoy, ya, salió. Por eso estamos aquí. ¿Cómo se llamaba la película? Spaceballs. ¿Cuándo pasó eso? Ahora. Lo que estás viendo ahora pasó ahora. Buena película, si no la han visto. Anyway. Buenísimo. Bueno, pues Candela, con Enrique Encinosa se acaba hoy y continuamos la semana que viene. Vale. Muy buenas noches.